104.5 FM, ¿verdad? Y también a las personas que estarán conectándose en Facebook. Ahora estamos transmitiendo por la página Familia Betel Cerritos, amén. Que Dios esté bendiciendo a cada persona, y qué hermoso que podamos tener esta oportunidad de predicar el evangelio, de predicar la palabra, amén, por estos medios, amén. Aunque es difícil, ¿verdad? Para muchas personas poder asistir, pero Dios ha proveído estos medios, ¿verdad? Para poder llegar a sus hogares y seguir siendo de bendición. Sabe que Dios no está limitado por el tiempo, ni por el espacio, ni por la distancia. No hay nada que pueda detener a Dios, amén. Gloria a Jesús. Así que hoy vamos a tener la palabra del Señor, gloria a Cristo. Y no sé si alguien tenga un testimonio para glorificar el nombre de Jesús en esta mañana. Si hay alguien que tenga testimonio, acá adelante, gloria a Dios. Así es. Gloria a Dios. Amén, gloria a Jesús, santo es el Señor. Gloria al Rey. ¿Hay alguien más que tenga un testimonio en este día? Ahí puede levantar su mano para que acerquemos el micrófono. Gloria a Dios. Bien, hoy los niños van a tener clases, ¿cierto? Así que van a ir en orden. Ahora los niños están allá, bien cerca de la puerta. ¿Les gusta estar allá en lo alto? ¿Sí? Bueno, ok, así que vamos a permitir que los pequeños pasen en orden a su salón de clase. Mientras tanto, hermano, yo quiero hablarle un poquito de la palabra del Señor. Y vamos a ir buscando en nuestra Biblia, Romanos capítulo 12. Ayer precisamente el Señor me hablaba esta palabra. Qué bonito es que
que Dios esté hablándonos a nuestra vida de una manera constante, constante, constante. Así como el testimonio de la hermana Virginia, ¿verdad? Que dijo que la semana pasada venía muy cargada y al escuchar la palabra hizo la obra y le ayudó, ¿verdad? Le levantó, le dio fortaleza. Gloria a Dios. Ayer que estábamos moviendo el altar para este lado, Dios hablaba a mi vida, ¿verdad? Y yo le decía, Señor, pero ya estamos acostumbrados a estar de este lado de la congregación, del edificio, ¿verdad? Y el Señor me decía en mi corazón, a lo que se deben de acostumbrar es a buscar mi rostro y a tener siempre su corazón en el altar. Y de eso me hablaba el Señor. Por eso hoy he titulado esta plática, esta enseñanza, el altar de Dios. Amén. Así que hoy vamos a comenzar leyendo esta porción, porque es bien importante. En el Antiguo Testamento comienza a hablarse del altar y es una forma muy, muy hermosa de cómo Dios quiere tener un lugar de encuentro con nosotros. Amén. Así que de entrada ya vamos viendo que en el altar es un lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Pero no solamente eso, el altar tiene mucho que ver, y no solamente con el lugar físico donde está el altar. En aquel tiempo sí, porque Dios le dio a Moisés instrucciones para poder levantar un altar, ¿cierto? Y era una forma, un ejemplo de lo que luego tenía que venir. Amén. Gloria al Señor. Así que oremos al Señor antes de comenzar. ¿Qué le parece? Amén. Gloria a Dios. Padre, esta mañana te damos a ti la gloria y la honra, Dios. Reconocemos tu grande poder y te pedimos, Señor, que cada rincón, Señor, de esta área y todas las personas que estarán escuchando esta palabra el día de hoy, a este mismo momento, o aquellos que le verán después y escucharán estas palabras, tú seas bendiciéndoles, tú seas ayudándoles, Señor. Tu palabra llegue hasta sus corazones y llene con tu gracia y fortalezca, Señor. Que tú enciendas, Señor, el fuego de Dios en cada corazón, Señor. Y aquel que está débil y enfermo sea sanado por tu palabra. Y aquel que en este momento se siente triste o solo o abandonado, reciba tu presencia y en este momento sea transformado, Señor. Levanta al enfermo, sánale, Señor. Y al que está abatido, Padre, consuélale con tu palabra. Te pedimos esto, Dios, en el nombre de Jesús. Y te rogamos que a los que estemos escuchando este mensaje podamos, Señor, tener el discernimiento, el entendimiento para poder recibir, comprender y almacenar en la memoria de nuestra alma y nuestro corazón este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Dice así la palabra del Señor. Romanos 12. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Gloria al Señor. Dice cómo Pablo está teniendo esta enseñanza, ¿verdad? En esta carta a los romanos. Si usted quiere aprender mucho de la palabra de Dios, estudie Romanos. Romanos es como la columna vertebral del evangelio. Ahí hay doctrina, ahí hay revelación, ahí hay
el secreto de Dios revelado. Amén. En Romanos, póngalo ahí en el YouTube a escuchar. Si usted está trabajando, escuche ahí la carta a los Romanos, estudie, lea, investigue. Y el apóstol Pablo en estos 3 versículos está hablando de algo hermoso. Amén. De presentarnos nosotros como un lugar, sí, un lugar físico, pero también un lugar espiritual. Como decíamos hace rato, un altar es un lugar de encuentro. Es un lugar donde se lleva a cabo una cita. Amén. Y Dios comenzó a tener esa visión para el hombre. Al final de la prédica usted va a gozarse tanto como yo me estaba gozando hace un momento, de comprender muchas cosas que Dios está hablándonos hoy. Amén. Ahora, esa palabra altar se dice la primera vez en Génesis. Vamos a buscar Génesis capítulo 8. Y un momento más vamos a regresar por ahí a Romanos. Amén. Aquí en Génesis capítulo 8, en el versículo 20, vemos cómo Noé, cuando comenzó a salir, ¿verdad? Del arca, y empezó a vivir en tierra seca, en tierra firme, después de haber pasado el diluvio, que tiene un simbolismo tremendo. Amén. En el diluvio hubo una purificación, pero también hubo salvación, hubo juicio para toda la tierra en el diluvio, y también hubo la oportunidad de salvación en el arca. Amén. Así que en el capítulo 8 de Génesis, cuando ya Noé salió, en el versículo 20 dice ahí: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Dice, recordando por ejemplo lo que decíamos ahorita en Romanos 12, ¿verdad? Dice que tenemos que presentar que nuestros cuerpos, ¿verdad? Físicamente, ¿como qué? Como un sacrificio vivo. Ahora, ¿por qué tiene que ser un sacrificio vivo? Porque ya los sacrificios de muerte ya caducaron. La muerte biológica en cuanto a sacrificio ya caducó. Porque todo lo que se llevaba a cabo en el Antiguo Testamento y de forma ejemplar para la venida de Jesucristo, porque lo que sucedió en la cruz de Calvario también fue un altar de sacrificio. Y Noé comenzó haciendo un sacrificio, pero fíjate qué animales llevó. No llevó cualquier cosa. Él sabía que allí se iba a tener un encuentro con Dios. Él iba preparado y llevaba toda clase de animal limpio. Amén. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio. ¿Por qué llevó Noé animal limpio y no sacrificó cualquier clase de animal? Porque la demanda de parte de Dios para que nos encontremos con Él es que vayamos limpios, porque Él es limpio, Él es puro, Él es santo. Amén. Y cuando nosotros nos vamos a encontrar con Él, no podemos estar con Él con la suciedad del pecado. Y Él sabía que nosotros no nos podíamos lavar. Él sabía y Él mismo nos dio a entender que nosotros estábamos muertos, sucios en nuestros delitos y nuestros pecados, y no podíamos presentarnos delante de Él en esa suciedad, en esa oscuridad. Por eso Él mismo vino y nos limpió. Así que aquí vemos a Noé presentando sacrificio de animales limpios. Amén. Dice ahí: y toda clase de animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció un ¿qué? Un holocausto. Si usted le pregunta allá afuera, a alguien que ha leído mucho le pregunta a usted: oiga, deme un ejemplo de un holocausto. Y como no ha leído mucho la Biblia, aquella persona le va a decir: sí, el día que los nazis empezaron a matar a los judíos ahí en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, ahí cuando vino el holocausto nazi, porque hacían sacrificio, mataban y hacían pilas, hileras, hacían hoyos y zanjas y los llenaban de cuerpos de hombres, de mujeres, de niños en un holocausto. Eso era horrendo, terrible.
Pero Noé estaba presentando un holocausto donde seguramente y precisamente tenía que haber muerte, sangre, sufrimiento. Y parece contradictorio, ¿verdad? Que un Dios tan hermoso, tan maravilloso, perciba eso como agradable para él. Porque dice el versículo 21: y percibió Jehová olor grato. Olor grato. Para Dios era agradable lo que estaba haciendo Noé. Estaba sacrificando en holocausto animales y aves limpias. ¿Y sabes qué hacía en el holocausto? Lo degollaba, drenaba la sangre, ¿verdad? Preparaba el altar con piedras, eran piedras solamente. Y sobre las piedras ponía leña. Y sobre la leña ponía los animales sacrificados, degollados y drenados de la sangre. Y entonces prendía fuego. Y empezaba a arder y a quemarse la carne. Y aquel olor era percibido por Jehová como olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Fíjate cómo ese sacrificio que hizo Noé, Jehová Dios lo percibió como olor fragante. ¿Qué es lo que se estaba quemando en el altar? La carne. Amén. Y esto tiene un simbolismo espiritual muy fuerte, muy grande. Porque lo que nos separa de Dios precisamente es la carne y el pecado. Ahora, contra el pecado ya hay una solución. ¿Cuál es la solución contra el pecado? Cristo Jesús murió en la cruz. Y ahora nos queda una sola situación en nuestra vida. ¿Cuál es? La carne. ¿Quién venció al pecado? Jesús. Nosotros no podemos vencer al pecado. Jesús lo venció. Y lo venció por nosotros. Pero ¿quién va a poder vencer la carne? La carne nos toca a nosotros. La carne nos toca a nosotros. Y no estoy hablando de la piel y los huesos de tu cuerpo. Estoy hablando de la mente humana que se separa de Dios. Ya Dios te unió a Él por medio de Jesucristo. Y si hay alguien que te separa, es más, ni siquiera es el diablo. Porque el enemigo no puede tomar a ninguno de los que Dios puso en la mano del Señor. Amén. ¿Sabes quién es el que se separa de Dios cuando nos separamos de Dios? Nosotros mismos. Con nuestros pensamientos, con nuestras ideas. No, yo ya no voy a acercarme a Dios. Yo soy malo. Yo ya no merezco estar ahí. Estoy sucio, estoy mal, pequé, no me puedo acercar a Dios. Y son pensamientos humanos. Porque la misma palabra del Señor dice que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y si alguno hubiera pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Así que si hemos pecado y sabemos y sentimos en nuestro espíritu que estamos mal, ¿qué tenemos que hacer? ¿Alejarnos y huir de Dios? No, eso es lo que quiere Satanás. Lo que debemos de hacer es acercarnos a Dios y decirle: lávanos otra vez, límpiame, Señor, me arrepiento de mi pecado. Y cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, entonces viene perdón. ¿Sabes que Dios está pronto? Es rápido para perdonar. Solamente que nos acerquemos y le digamos: Señor, perdóname. Así que Noé estaba ofreciendo sacrificios en holocausto de animales limpios, puros. Amén. Y a Dios le agradó. Entonces es la primera vez que en la Biblia se menciona acerca de un altar, aunque ya había habido sacrificio. ¿Cuál fue el primer sacrificio que se mira en la Biblia? Y no es la muerte de Abel en las manos de Caín. Cuando el Señor proveyó las pieles para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Ahí tuvo que haber muerte, sangre, sufrimiento, dolor.
para poder cubrir el pecado de alguien que no sufrió, que no murió y que no derramó su sangre. Y ahí está el ejemplo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios, que murió en la cruz de Calvario y que sí puede borrar, no solamente cubrir, porque una cosa es cubrir el pecado y otra cosa es borrar el pecado. Y todos los sacrificios físicos que se hicieron en la tierra, matando animales, animales que no, inocentes, animales que no habían pecado, amén, y con su sangre cada año en un altar, en un sacrificio, se hacía memoria de lo que vendría en la persona del Señor Jesús, que es el Cordero de Dios, que siendo justo, siendo inocente y sin pecado, murió por nosotros. Y cuando vemos la cruz de Calvario, ahí vemos un altar, y ahí hay un cordero limpio, puro, sin mancha, y es un lugar de sufrimiento. El altar es un lugar de muerte, es un lugar de sangre, es un lugar de humo, es un lugar de olor fragante para Dios, y también es un lugar de encuentro, porque era la manera en que Dios se encontraba con el hombre. Amén. Ahora vamos a buscar en Éxodo capítulo 20. Éxodo 20, gloria, perdón, 24. Éxodo 24, versículo 6. Le damos gracias a Dios. Amén. 24, 6. Dice así la palabra del Señor. Y Moisés tomó la mitad de la sangre. Había habido un sacrificio, había habido un altar. Leemos desde el 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Había un simbolismo del altar. ¿Cómo? Fíjate, Moisés mandó que se hicieran sacrificios y holocaustos, becerros que eran sacrificados en una ofrenda de paz. Amén. Déjenme leerle ahí donde dice, ahí el versículo 5. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. ¿Cómo es posible que un sacrificio donde haya muerte, donde haya sangre, donde haya sufrimiento, se pueda percibir como una ofrenda de paz? ¿Sabe por qué? Porque ese animalito, cuando el sacerdote oraba por ese animalito que iba a sacrificar, ponía su mano sobre su cabeza, y al momento de degollarlo decía: consumado es. Pero al poner su mano, transfería los pecados del pueblo, de todo el pueblo, los transfería al animalito. Y al poner su mano y degollarle, decir consumado es, estaba diciendo: todos los pecados aquí, júntense todos los pecados, y por mi mano son transferidos al animalito. Y como va a ser un encuentro con el Dios que es santo, entonces el pecado tiene que morir. Y entonces degollaban al animalito y juntaban su sangre aparte, porque la sangre es simbolismo de pacto. Y toda la carne y el animalito lo destazaban y lo ponían ya muerto ahí sobre la leña y quemaban, que quedaba solamente cenizas. Pero eso simbolizaba que el pecado de todo el pueblo había sido llevado hacia el animalito, y el animalito había sido sacrificado en holocausto, y el pecado había sido destruido totalmente. Pero eso duraba solamente un año, porque al año siguiente tenían que hacer otro sacrificio. Porque el sacrificio de becerros, de animalitos, no era suficiente. La sangre de un animalito no tiene capacidad más allá.
y Dios estaba simbolizando ese altar que luego se llevó a cabo en la cruz de Calvario con el verdadero Cordero de Dios que se llama Jesucristo. Cuando el Señor transfirió los pecados de todos los hombres, de todos los seres humanos, sobre la persona de Jesús. Por eso Jesús dijo, consumado es, porque Él no solamente era el Cordero de Dios ahí en el altar, sobre la madera de la cruz, sino que Él también era el sumo y eterno sacerdote. Por eso Él tenía que decir consumado es. Y en ese momento, al decir consumado es, todos los pecados de todas las personas del mundo habían sido transferidos a la persona de Jesús. Y al morir Jesús, el pecado fue destruido. Pero no solamente por un año. Fue sacrificado y fue destruido el pecado una vez y para siempre. Ya no hay necesidad de otro sacrificio. Ya no se necesita hacer otra cosa para abolir el pecado. El pecado ya fue destruido en la cruz de Calvario. Denle un aplauso a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso, al confiar en Jesucristo, aceptamos lo que hizo Jesús ahí en el madero. Y si no aceptamos a Jesús, no aceptamos lo que pasó en el madero. Así que si no aceptamos a Jesús, quien tendrá que ser llevado al holocausto será esa persona que no recibió el sacrificio de la cruz. Y su sacrificio va a ser muerte, pero no solamente muerte biológica, sino que va a ser llevado al fuego. Por eso el infierno se menciona como un lugar de la llama que no se apaga, porque es necesaria una llama que esté constantemente quemando al pecador juntamente con su pecado. Si esa persona no aceptó el sacrificio de Cristo en la cruz, entonces él mismo será su propio sacrificio, su propio holocausto, pero no será leña ni será lumbre natural, sino será fuego eterno en el lago de fuego. Por eso qué importante es poder entender la funcionalidad, el simbolismo de un altar. Y en el Antiguo Testamento había ese altar donde había sangre, había muerte, había sufrimiento, había holocausto, pero era el lugar de encuentro. Por eso tenía que haber muerte, para poder simbolizar que el pecado que nos dividía de Dios era quitado por un poco de tiempo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ahí en Levítico 4:26, quiero decirte algo más. Porque si es un lugar de encuentro, gloria a Dios, te vas a sorprender con lo que el Señor me hizo descubrir. Levítico 4. Estas hojas están bien pegadas. Ahí está, ahí está. Gloria a Dios. Está hablando de la forma en que tenía que hacerse el sacrificio. Pero me llama la atención esto en el versículo número 26. Y quemará toda su grosura, está hablando de la grasita del animalito, sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. ¿Pecado de quién? Del sacerdote. O sea que antes de que el sacerdote fuera a hacer el sacrificio, él tenía que hacer un sacrificio por él mismo, para luego poder hacer el sacrificio por el pueblo. Porque no podía una persona sucia interceder y hacer un sacrificio por todo el pueblo. Así que la persona que iba a estar ministrando en el altar, porque eso es lo que hacía el sacerdote, cuando tomaba el becerro o el cordero y lo degollaba, él estaba ministrando. Cuando lo partía en pedazos y apartaba la sangre en un tazón, él estaba ministrando.
cuando acomodaba el altar y ponía las piedras y ponía la leña, el sacerdote estaba ministrando. Cuando ponía el animal y prendía la lumbre, él estaba ministrando. Entonces el ministro tenía primero que ser limpiado, purificado, porque un ministro sucio no podía presentarse en el altar. Por eso, si usted se da cuenta, hay una instrucción ahí de que el efod, ¿alguien se acuerda qué es el efod? Que era la vestidura de los sacerdotes de aquel tiempo. Debía de tener campanitas de oro en el borde de todo la falda o la túnica. Y tenían un propósito, porque el único que había sido purificado para poder entrar al altar y hacer sacrificio era el sacerdote. El pueblo todavía no era santificado. Entonces, si entraba el sacerdote al altar de Dios y el sacerdote estaba purificado, el sacrificio que se hacía en el altar por el pueblo era válido. Pero si el sacerdote entraba en el altar y estaba sucio, todavía inmundo, con pecado, entonces el sacerdote se moría en ese mismo lugar. ¿Y qué tiene que ver eso con las campanitas? Nadie podía entrar adentro a sacarlo. Todos los que entraran para sacarlos iban a morir. Entonces el sacerdote, al moverse, se oía la campanita. Y dice la palabra del Señor que ataba en su tobillo derecho una cuerda que salía hasta el patio. Y ahí en el patio había una estaca que tenía mitad de oro y mitad de bronce. La mitad de bronce clavada en la tierra y la mitad de oro salida de la tierra para arriba, y simbolizaba a Jesucristo, que es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Pero en esa estaca se amarraba esa cuerda. Y cuando el pueblo que estaba afuera no oía el tintinar de las campanitas, pensaba: oye, este se murió, ¿qué pasó? Y se acercaban a la estaca y jalaban la cuerda. Si el sacerdote estaba ahí humillado, orando, y sentía el jalón, él regresaba el jalón para decir: aquí estoy, pero estoy aquí quieto. Y si ya no había, jalaban otra vez y ya no había reacción. ¿Qué significaba? Se murió el sacerdote. Ya no se oyen las campanitas, ya no hay una reacción en la cuerda, se murió, nadie puede entrar. ¿Qué hay que hacer? Estírenlo. Y estiraban la cuerda hasta que sacaban el cuerpo del sacerdote. Tenían que ungir y dedicar a otro sacerdote, tenían que purificar a otro sacerdote para volver a intentar hacer el holocausto, el sacrificio en el altar, para cubrir los pecados de todo el pueblo solamente durante un año. Pero Jesús no necesitaba eso, porque Jesús, Él es puro y Él es santo en verdad. Él es la santidad. Amén. Ahora, Él era Él mismo el holocausto, y Él mismo Él era el sacerdote. Así que vamos a ir en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 28. Primera de Samuel 2:28. Gloria a Dios. Y aquí vamos a encontrar tres cosas muy importantes que ya fueron dadas por Moisés también. Bueno, pero Dios se las dio a Moisés, porque Moisés no hacía nada que Dios no le dijera que hiciera. Dice en el versículo, me equivoqué de libro, se brincó una hoja, ahí está. Versículo 28 dice así: y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel. Está hablando de la tribu de Leví, amén. Está hablando de el Señor está dedicando, ¿verdad?, a los hijos de Elí, amén, precisamente a David. Vamos a leer desde el 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón,
y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar. Y ahí sabemos una cosa: el altar, ¿de quién es? De Dios. Ahora, aquí hay dos cosas también que es importante que usted y yo sepamos. En el tabernáculo de Moisés había dos altares. Si tú estudias bien ahí en Éxodo, cuando el Señor le muestra a Moisés, y en Levítico, donde el Señor le muestra a Moisés cómo debía de fabricar el tabernáculo, había dos altares de diferentes materiales. Uno era, ¿de qué? De bronce. El de bronce estaba fuera de la casa, lo que era el lugar santo y lugar santísimo. El de bronce estaba ahí en los atrios. ¿Y el otro de qué era? De oro. ¿Y dónde estaba el de oro? Adentro, en el lugar santo. Ahora, ¿qué significa eso? Hay dos altares, uno de bronce y el otro de oro. ¿Qué tiene que significar eso? Bueno, el de bronce simboliza el hombre. Amén. Bronce simboliza hombre. ¿Y oro qué simboliza? Dios, la divinidad. Entonces hay dos lugares de encuentro. Uno fuera, uno en los atrios, donde hay un encuentro entre Dios y los hombres, pero es la fuerza de los hombres acercándose también a la fuerza de Dios. Es la presencia de los hombres hallados y encontrados por Dios. Y allá afuera hay un sacrificio. Y el sacrificio en el altar de bronce era sacrificio de sangre, de muerte. Eso simbolizaba a Jesucristo viniendo desde el cielo, siendo verdaderamente hombre, en forma de hombre, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. El verbo que se hizo carne salió del lugar santo, salió de su trono, salió de su casa, vino al mundo, vino a los atrios para hacer un sacrificio en forma de hombre, sacrificio en el altar de bronce. Qué maravilloso. Yo le dije, se va a sorprender con lo que yo estoy descubriendo, que Dios me ha dado a entender un poquito de esto hoy. Esto fue en la madrugada, fue hoy. Amén. Ese altar fuera del lugar santo, para que el hombre pueda ser pueda ser santificado. Porque en el altar de bronce se llevaba a cabo el sacrificio de sangre. Ahí se quemaba el pecado simbolizado en un cordero. Entonces, después de quemar el holocausto, entonces podía entrar al lugar santo donde estaba el altar de oro. ¿Y qué se quemaba en el altar de oro? Incienso. Amén. El incienso, especias aromáticas en una mezcla específica, que por cierto, cualquiera que te diga, ya copiamos la fórmula bíblica para hacer el incienso aromático según la Biblia, dice también la palabra del Señor que no se debe de replicar eso, y que hay maldición para la persona que lo haga, porque ese simbolismo no de algo espiritual que tenemos que llevar a cabo, no de fabricar especias y quemarlas con lumbre. No, ese altar de bronce, que físicamente era de bronce, que físicamente tenía garfios y tenía leña y tenía ahí un cuerpo de un cordero físico de 4 patitas, degollado, y que era quemado con lumbre, que no podía venir de la cocina, sino que esa lumbre, ¿de dónde venía la lumbre? ¿De dónde sacaba el sacerdote la lumbre para prender la leña? No traía de su casa. ¿De dónde la traía? Del tabernáculo, de ahí adentro. ¿Te acuerdas qué es lo que guiaba al pueblo de Israel? De día una nube y de noche una llama de fuego. Pues esa llama de fuego, de ahí prendían el altar de bronce. Si prendían la lumbre del altar de bronce con la lumbre de la cocina del vecino, eso se llamaba
fuego extraño. Tenía que ser fuego de Dios. Porque fue decisión de Dios que Cristo viniera a morir en la cruz de Calvario, a llevar a cabo el sacrificio. Por eso cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, de una manera ilógica. Porque el velo siempre, si tú lo quieres rasgar, se rasga de abajo para arriba. Pero se rasgó de arriba hacia abajo, simbolizando que fue voluntad de Dios, iniciativa de Dios, perspectiva de Dios, visión de Dios, hacer un sacrificio como lo había escenificado, como lo había ejemplificado en el tabernáculo de Moisés, pero ahora con el verdadero Cordero de Dios, en el verdadero altar que es la cruz de Calvario, donde los dos altares, tanto el de bronce como el de oro, son de Dios. Amén. Así que Dios está diciéndole aquí a Eli que fue dedicado Moisés, ¿verdad? Para que sacerdote, dice, para que, versículo número 28, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase ¿qué? Incienso, y llevase ¿qué? Efod, que es la vestidura, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Ahora, ahí estás hablando de tres cosas que había en el altar de Dios, y el altar es el altar de bronce, ¿verdad? Porque ahí en el altar de bronce había sangre, y en la cruz de Calvario hubo sangre. Ahí hubo muerte. Ahí la muerte de Jesucristo. Y ahí también hubo un olor fragante. Porque el Señor Jesús, al morir en la cruz, complació el corazón de Dios. Por eso dijo el Señor, el Padre Celestial: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y Él fue complacido con la obediencia de Jesús para ir a la cruz de Calvario. Amén. Así que vemos ahí incienso. Amén. Se quemaba incienso. Ahora, el incienso no se quemaba en el altar de bronce. Físicamente, ¿dónde se quemaba? En el altar de oro. Porque primero tenía que ser purificado por medio de la sangre de Cristo, el ser humano, para poder entrar a la presencia de Dios y ahora poder quemar incienso. Amén. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. ¿Estás quemando incienso, hermano? No pierdas esa porción que, ay, hermano, ya la perdí. Bueno, ahorita la busco otra vez. Amén. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Dice ahí: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Ándale, ahí estaba un altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo ¿a qué? A las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ese incienso son las oraciones de usted y mías. Y ahora vamos encontrando una cosa: hay dos clases de altar, uno de bronce y uno de oro. Los dos son de Dios, pero uno es para purificación, sangre, muerte, sacrificio, y el otro es para adoración, el de oro. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie que no sea purificado puede alabar a Dios de manera efectiva. Podrá decir: Diosito, Dios te amo, pero si no tiene a Cristo en su corazón, no está adorando. ¿Por qué? Porque todavía hay muerte en su vida espiritual. Su espíritu está muerto. Amén. Hasta que sea revivido por medio de Jesucristo. Así que ya va agarrando forma. Amén. Segunda de Crónicas capítulo 4, versículo 1. Ese incienso, decíamos, es las oraciones. Ahora, el efod, que es la vestidura, y el sacrificio es
muerte. Amén. Esas tres cosas deben de estar en el altar. Ahora, ¿dónde va a estar el altar? Bueno, ahorita vamos a ver Segunda de Crónicas 4:1. Dice así: hizo además un altar de bronce. Ahí está el de bronce, ¿verdad? El de bronce simboliza humano, pero es de Dios también. ¿Por qué? Porque Jesús vino en forma de hombre, siendo Dios. El sacrificio de la cruz no fue en el cielo, fue en la tierra. Y fue con sangre física y dolor también. E hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. Vamos al versículo 19. Así hizo Salomón todos los utensilios para la casa de Dios y el altar de oro. Ahí están los dos altares. Y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la propiciación, así de los candeleros y sus lámparas de oro puro, para que las encendiesen delante del lugar santísimo conforme a la ordenanza. Dos altares, uno de oro, uno de bronce. El de bronce aquí en la tierra, pero viene de Dios. Por eso el velo se rasgó de arriba para abajo. El de oro allá en el cielo, pero también aquí en la tierra, donde se quema el incienso, pero no es hierba, incienso, a especies aromáticas con lumbre, no. Oraciones, adoración, alabanza, obediencia. Amén. Ahora, otra vez Apocalipsis, pero ahora el capítulo 9. Ahora sí estamos moviendo la Biblia. A ver si no amanece dolorido de la mano de tanto mover la Biblia. 9:13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro, que estaba ¿dónde? Delante de Dios. Oiga, ¿sabía que ese altar de oro tiene unos cuernos? El mundo ha querido pensar que todo lo que tiene que ver con cuernos tiene que ver con el diablo, y no es cierto. El diablo se ha pirateado esa visión del cuerno. ¿Dónde llevaban el aceite los profetas para ungir a los reyes? En un cuerno. ¿Qué sonaban los vigilantes en los atalayas, en las murallas? Un cuerno. Amén. Y el altar de oro tenía 4 cuernos. El cuerno simboliza autoridad. Ahora, muchos piensan que el diablo tiene cuernos, y no, yo le quiero decir, el diablo está melón. Porque no tiene autoridad sobre nosotros. Cristo le arrancó los cuernos, amén. Pero el altar de Dios tenía unos cuernos ahí que eran simbolismo de autoridad. Y este altar de oro está delante de Dios, y ahí es donde se quema el incienso, amén. Ahora, ese altar ya no es un lugar en un monte, ya no es un lugar donde tienes que ir y caminar hasta encontrarlo. Yo estoy acá en Cerritos y tengo que ir hasta donde está el altar, y eso me hablaba el Señor, porque había puesto en mi corazón cambiarnos de lugar del altar. Entonces decía, Señor, pero es que ahí está bonito, está alto, es el altar. Y el Señor me hablaba, no, el altar es tu corazón. Ahí debe de manifestarse el altar de bronce, sacrificio de Cristo en tu corazón. Y ahí debe manifestarse el altar de oro, tu alabanza, tu adoración, tu entrega. Ahí en tu corazón, donde tú vayas, ahí va mi altar. Tanto el de oro como el de bronce. Amén. Yo entendí esto, hermano, porque es necesario que comprendamos que tú tienes un altar en tu corazón. Y tienes que empezar a ver que realmente, efectivamente, se llevó a cabo un sacrificio para poder tener un encuentro. Hermano, es como un espejo. Dice la palabra del Señor, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Amén. Ahora, dice ahí en Apocalipsis capítulo 3, quien oye
Yo estoy a la puerta tocando y llamo. Y el que oye y atiende, ¿qué dice? Cenará conmigo. Entraré a él y cenaré con él. Y luego él cenará conmigo. Hermano, si aquí tú le confiesas a Jesús, allá él te confiesa delante del Padre. Es como un espejo. Ahora, vino Cristo, hizo un sacrificio para que nos encontráramos con Dios. ¿Cuántos ya tienen un encuentro con el Señor? ¿Tienes a Cristo? Tienes un encuentro con Dios. Ahora, ¿ya es todo? No. Tenemos la esperanza de encontrarnos con Dios, pero ya no en la tierra. ¿Dónde? Ahora el que se va a sacrificar, ¿quién es? Yo. Ya vino Él y se sacrificó para que nos encontráramos con Él aquí y comiéramos con Él. Ya tocó mi puerta, ya le abrí la puerta, estoy comiendo con Él. Porque ya llevó a cabo el sacrificio en el altar de bronce. Ya vino, se sacrificó, se negó, se vistió de humildad, se vistió de hermosura, se despojó de sí mismo, se puso vestidura de hombre, el efod de hombre y vino. Y se presentó en el sacrificio del altar de la cruz para que yo recibiera la bendición. Y ahora yo quiero ir con Él y quiero encontrarme con Él. Ahora me toca a mí vestirme con un efod. Ahora me tengo que vestir, pero ya no es lino fino, ya no es una manta blanca, ya no son campanitas. Ahora mi vestimenta se llama Jesucristo. Vestidos de Jesucristo. Ahora ya se sacrificó Él, ahora me tengo que sacrificar yo en mi altar de mi corazón. ¿Qué es mi sacrificio? Sacrificio vivo. Ya no es de sangre, porque ya se llevó a cabo en la cruz de Calvario. Ahora mi sacrificio es de mi carne. Negarme a mí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Tome su sacrificio. Sacrifíquese usted, derrame ahora su vida delante del Señor, ya no como muerte, sino en un sacrificio vivo. Hay un altar de bronce que le corresponde a usted ministrar. Ahora usted es el sacerdote, ahora usted tiene que tomar la iniciativa, ahora tiene que negarse a la carne, ahora tiene que sacrificarse usted, ponerse la vestimenta de sacerdote y entrar a la presencia del Señor para el encuentro. Cada día, dice la palabra del Señor. Quien quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y venga en pos de mí. Todos los días, todos los días, todos los días tenemos acceso al altar de oro. Ya no es allá, ya no es acá, no es en el patio, no es allá, no son piedras. Tú eres la piedra viva. Sobre esa piedra, sacrificio de alabanza, adoración, oración. Ahora vienes tú, te entregas, adoras. Ahí está un altar de oro. Ahí hay sacrificio de alabanza. Ahí ya la sangre de Cristo en la cruz de Calvario fue efectiva. Ahora eres de Él. Ahora tú te vistes de su santidad. Ahora te vistes de Jesucristo. Ahora caminas hacia la cruz tuya, donde tú te niegas, donde clavas tus intenciones humanas, donde coronas los pensamientos humanos con sufrimiento de espinas y tomas ahora la vida de Jesús y vives la vida de Jesucristo y caminas en su palabra. Ese es el altar, ese es el altar de bronce caminando. Tú eres un altar andante, un altar móvil. Tú eres el altar de bronce en el cual tu carne es sacrificada para poder encontrarte ahora con Él. Ya vino Él, ya se sacrificó Él, ya se vistió Él. Ahora vístete tú, ahora sacrifícate tú para que un día podamos ir allá, para poder tener un encuentro. Cada día nos encontramos aquí, pero todavía estamos en los atrios. Y necesitamos entrar en el reino celestial, donde está el verdadero altar de Dios, delante de la presencia del trono de Dios. Y debajo de ese altar de oro
donde está el incienso quemándose día con día, que son las oraciones de los santos. Debajo de ese altar están las almas de todos los hombres y mujeres que fueron muertos por causa del evangelio, por causa de predicación de la palabra, por causa de Jesucristo. Así que, hermano, ya cambió ahora la forma de ver cuál es el altar. Ya no es aquí, ya no es allá, ya no es acá. Ya no es un árbol, ya no es un monte. Ahora es tu corazón. Y ahí hay sacrificio. Si en el altar no hay sacrificio, entonces no sirve el altar. Porque el altar es para sacrificio. Por eso hoy te levantaste, te preparaste y estás aquí. Por eso apartaste lo que tú proveniste en tu corazón para darle al Señor. Y por eso viniste, levantaste tus manos y abriste tu boca para alabar a Dios. Ese es tu sacrificio. Ese es tu aroma agradable para Dios. Ya no hay muerte en los sacrificios. Ahora es un sacrificio vivo. Mateo 23. Gloria a Dios. Jesús habló del altar, ¿sí? Mateo 23, versículo 18. Mira lo que dice el Señor. Y yo estaba, Señor, gracias. Yo estaba ciego y ahora que abrí mis ojos para ver esto que estás hablando en mi vida, cambia mi perspectiva. Ahora me hace saber, me confirma que el altar está en mi corazón. Muchos altares están apagados, muchos altares ya no han hecho sacrificio, muchos altares ya no tienen leña, ya no tienen fuego. Y a veces en el altar se quiere encender con una cumbia cristiana o con una actividad cristiana y prende poquito y luego se apaga otra vez. Porque no es fuego que venga de lo alto. No es el fuego de Dios. Necesitamos el fuego de Dios en nuestro altar. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón para que el fuego arda nuevamente. Por eso nos pesa servir a Dios. Por eso nos cuesta obedecer y actuar para el Señor. Y no lo hacemos con ánimo, con una prontitud de espíritu. En la iglesia, si viéramos con ojos espirituales a cada uno de los hermanos de la iglesia y pudiéramos ver el altar de su corazón, ¿cómo lo veríamos? En llamas, quemando su carnalidad, sacrificando su ego, su altivez, su orgullo. ¿O lo miraremos apagado? La carne en el sacrificio del altar, si no se quema, se pudre. La carne sobre el altar, si no se prende el fuego para que se consuma, se hiede, se apesta, se engusana. Y eso no lo podemos presentar a Dios. Un sacrificio sin fuego es solamente carne cruda, carne muerta, de olor a muerte, de olor a chuquía. Pero una carne en el sacrificio con fuego en el altar es olor fragante. Enciende tu altar. Enciende tu altar. Enciende tu altar. Versículo 18. Mateo, le dije, 23, 18. También dicen, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda?
Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es más importante? ¿Que yo predique? ¿O que mi fuego de mi altar esté encendido para que cuando yo predique, ese altar santifique mi predicación? ¿Qué es más importante? ¿Que yo cante? ¿O que mi altar esté encendido para que mi canción se santifique para Él? ¿Qué es más importante? ¿Que lave el baño? ¿Que tenga todo en orden? ¿Y que tenga una apariencia? ¿O que el fuego de mi altar esté encendido para que al lavar yo el baño y al hacer todo lo que tengo que hacer, eso sea santificado? Es lo que está hablando. Porque lo que está en el altar es santificado porque está en el altar. Porque el altar santifica lo que está en él. Este púlpito está santificado porque está siendo usado aquí. Pero si es llevado allá, lo pueden usar de ropero, lo pueden usar de zapatera, lo pueden usar para hacer leña. ¿Se puede? Sí, se puede. Pero lo que tú haces, porque estamos hablando ahora de un altar espiritual que mora en ti, debe de ser santificado porque tú entiendes que el fuego del Espíritu Santo enciende tu corazón. Por eso a veces no perseguimos a la gente para que vaya a la iglesia. Porque a lo mejor la gente va a la iglesia porque ya el pastor lo tiene hasta acá. Me va a hablar el pastor. Ya, está duro y dale que por qué no voy. Ya voy a ir. Ok, ya voy. Pero no lo hizo porque amaba venir. Es carne cruda. Puso el altar, puso la leña, puso la carne, pero no le prendió. No le prendió. Haz un guiso. Pon la lumbre, pon la estufa, pon la olla, pon la carne, ponle agua, ponle sal. Después de 2 horas vienes y te la comes, pero no le prendiste. Te va a dar una infección de aquellas. Hermano, el fuego purifica. El fuego santifica. Y todo lo que está en el altar es santificado y purificado por el fuego. En aquel tiempo el fuego de la leña, en este tiempo el fuego del Espíritu Santo. Amén. Ya estamos terminando. Primera a los Corintios, capítulo 9. Porque no solamente hay que participar en el altar ministrando. Porque cuando el sacerdote ponía las peñas, las piedras, y estaba ministrando, y luego ponía la leña y estaba ministrando, luego ponía el sacrificio y estaba ministrando, luego ponía la lumbre y estaba ministrando, y luego se iba a la casa. Pero ¿qué se llevaba para comer? Se llevaba parte de lo que estaba sacrificando. 9:13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven en el altar, del altar participan. Así también ordenó. Es una orden, ¿sí o no? Ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio
que vivan del evangelio. Hay personas que no han leído aquí, allá afuera, y dicen: el que tenga el evangelio por negocio tendrá el infierno por ganancia. Qué ignorancia y qué mentira tan grande. ¿Sabes quién fue el primero que vino a anunciar el evangelio? Jesús. Para Jesús el evangelio era negocio. Él dijo: ¿no sabes que me conviene estar en los negocios de mi Padre? En cierta forma no era negocio para él, pero eran los negocios de su Padre. Si tú predicas el evangelio, no es tu negocio, pero son los negocios de tu Padre. Y si tú predicas el evangelio, tienes la orden de parte de Dios. Dice el Señor: así también ordenó el Señor que el que anuncia el evangelio, que viva también del evangelio. Pero regresamos a un versículo, dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar, del altar participan? Y de manera física y de manera espiritual, porque sabemos que hay dos altares: uno de bronce, simboliza al hombre, y uno de oro, simboliza lo espiritual, lo de Dios. Y aquí hay que poner bocinas, hay que poner cables, hay que prender la luz, hay que pagar el recibo de la luz. Aquí hay que levantarse a barrer. Que por cierto, les recuerdo, ahí están los roles, y en estos días Dios nos ha dado la autorización de arrebatarle la corona a muchos que a lo mejor no se enteraron que hoy tenían que servir, y nosotros vemos la oportunidad. Yo sirvo pues por ti, Señor, para ti, Señor. Y una corona menos para la persona que estaba ahí, y nosotros lo hacemos con gusto y alegría. Pero el que participa en el altar, el que sirve en el altar, del altar participa, también es de manera espiritual. Porque cuando tú alabas a Dios y glorificas a Dios y estás quemando incienso en tu altar, ¿sabes qué pasa? Lo que pasó con Noé, cuando el Señor percibió el olor fragante, y entonces el Señor tomó una decisión y dijo a Noé: nunca jamás voy a hacer lo que ya hice de destruir todas las personas y los animales de la tierra con agua. Ya no voy a destruir la tierra, ni le voy a maldecir por causa del hombre. Los sacrificios procuran para el sacerdote beneficio. Jesús, sacerdote, en el sacrificio de la cruz, ¿fue beneficiado? Sí. El Señor le dio de su gloria, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Delante de todos los nombres que se mencionan en la tierra, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Lo dice en Isaías. Dice: con los fuertes repartirá despojos. El Señor lo puso por encima de todos. El sacerdote también recibe beneficio. Y tú eres sacerdote de tu altar de bronce y de tu altar de oro. Tu altar de bronce, tu servicio a Dios. ¿Cómo está tu altar de bronce? ¿Sirves a Dios? Es de bronce, hay que hacer, hay que actuar. ¿Y cómo está tu altar de oro? Tu vida espiritual, tu entrega, tu oración, ahí lo que nadie ve, tu fe, tu amor. El altar de bronce, el actuar, el hacer, el moverse, el servir, el trabajar. Los frutos, el altar de Dios, tu entrega a Dios, tu amor, tu fe, tu oración, tu adoración, tus lágrimas, tu clamor. Dije que ya estaba terminando. El primer sacrificio, vamos a volver ahí a Romanos 12:1 para terminar. En el primer sacrificio, que es el altar de oro, de bronce, vino Dios en forma de hombre y se sacrificó para el hombre. Esa es la primera.
Primer sacrificio, primer altar, el de bronce. Vino Dios en forma de hombre, se llama Jesús. Se sacrificó Él para los hombres. Segundo altar. Ahora el hombre se sacrifica, negándose a sí mismo. Ahora yo me sacrifico, Señor, para ti. Sacrifico mi tiempo, sacrifico mis planes, mis anhelos, mis deseos. Sacrifico aún mi carne, Señor, mi cuerpo. Sacrifico mi bienestar, aún a veces mi familia, o el matrimonio, o la salud. Trae al sacrificio tu trabajo. Tráelo al altar. Trae al sacrificio del altar tu negocio. Pero como es un sacrificio vivo, no lo vas a matar, solamente lo vas a apretar poquito. No lo vas a matar. Dios no te está diciendo renuncia a tu trabajo, no te está diciendo renuncia a tu familia, a tu matrimonio. ¿Qué está diciendo? Apriétale poquito. No lo mates. Es sacrificio vivo. Tráelo al altar. Tráelo al altar. Agradécele a Dios por él. Y ponlo al servicio de Dios. En el segundo altar, donde el hombre se sacrifica, se pone a merced de Dios. Así como en el primer sacrificio vino Cristo, Dios en forma de hombre, y se puso a merced de los hombres para que lo mataran en la cruz. Ahora nos toca a nosotros. Así que, hermano, enciende el altar, el fuego del altar de Dios en tu corazón. Para terminar, leemos, hermanos, Romanos 12. Y ahora lo va a entender mejor. Va a ver que lo va a entender mejor. Es más, póngase de pie, vamos a leerlo de pie. Sacrifique un poquito ahorita. Ponga en el altar esa comodidad. ¿Es cómodo estar de rodillas? No. ¿Es más cómodo estar acostado? ¿Qué dice el Señor? Tráeme tus rodillas al altar, donde te sacrifiques un poquito. No las mates, no le pongas caos, ni vidrios, ni nada. Solamente un ratito, aprieta poquito. Solamente ofrécela un ratito al Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice además Pablo, ya que te estás sacrificando, no te creas más que los demás. No tengas una opinión de ti misma más grande de lo que debes. No te sientas el gran ungido o el gran llamado o el gran apóstol, no. Siervo inútil somos, dice el Señor, que nada sabemos. Oremos a Dios en esta tarde y pidámosle, Señor, enciende mi altar. Si tú quieres sacrificar un poquito tus rodillas en sacrificio vivo, hazlo para el Señor. Padre, hoy venimos delante de ti. Señor, hemos escuchado la palabra, la hemos recibido y es por tu Espíritu Santo que la hemos comprendido. Y hoy, Señor, te pedimos perdón. Perdón, Señor, por tener nuestro altar de bronce apagado cuando no te servimos. Perdón, Señor, porque hemos puesto nuestra carne sobre la leña del altar, pero no hemos encendido el fuego. Danos de tu Espíritu hoy y enciende el fuego en el altar de nuestro corazón.
Perdónanos, Señor, porque hemos faltado a nuestra obediencia y nuestra oración, nuestra consagración de ti. Y por eso no ha fluido incienso aromático en nuestro altar de oro. Perdónanos, Señor. Y hoy te pedimos, enciende fuego en el altar de oro y en el altar de bronce, Señor. Que podamos sacrificarnos, negándonos a nosotros mismos, en un sacrificio vivo, santo y agradable para ti, Señor. Para poder encontrarnos contigo. Porque el altar es un lugar de encuentro donde nos podemos encontrar contigo. Por eso dice tu palabra que ahora podemos entrar confiadamente ante el trono de tu gracia y hallar oportuno socorro en el tiempo de la necesidad. Maravilloso Dios, hoy venimos delante de ti. Enciende el fuego en nuestro interior. Fortalécenos, Padre, y haz fluir tu espíritu en nuestras vidas, en nuestros corazones, para agradarte a ti, Señor. Hoy te damos gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz de Calvario, porque tú has puesto mucho incienso en ese altar de oro, y dice tu palabra que el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles, y todo ello es incienso que tú agregas a la copa de oro de aquel ángel que trae nuestras oraciones y tu intercesión, Señor. Hoy, Padre, hoy me levanto para encender el fuego de mi altar de bronce. Hoy me levanto, Señor, para negar mi carne, para negarme a mí mismo, Señor, para humillarme delante de tu presencia y para adorarte con todo mi corazón. Enciéndeme, Señor, para ti, en el nombre poderoso y santo de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Aleluya, santo, santo, maravilloso Rey, maravilloso Dios, te adoramos. Puede tomar su lugar. ¿Has oído que dice la palabra del Señor? Que necesitamos sazonar nuestras palabras. Y no vas a comprar un sazonador allá en la tienda. ¿Cómo voy a sazonar mis palabras? Voy a buscar palabras más de caché. No. ¿Sabe cómo sazonas tus palabras? Encendiendo el altar de oro, orando, orando, obedeciendo, obedeciendo. Y entonces el Señor responde. Y cuando abres tu boca, te sorprendes. Y te oyes hablar a ti mismo y hablar y hablar.